nosotros, a partir de dónde surgen las ideas, para posteriormente hablar sobre lo que está sucediendo a nivel internacional con la participación del comercio exterior y ya luego entonces meternos a la cuestión de las tecnologías, hablar sobre las tecnologías, específicamente de las tecnologías distribuidas, pero no nada más de este tipo de tecnologías, sino de cómo vienen evolucionando y cómo pueden afectar de manera positiva, incluso también negativa, a nuestras empresas, ¿no? Si es que no estamos preparados para ello. Y finalmente concluir con nuestro tema, ¿no? Ya para darle paso a las preguntas y respuestas. Entonces, si no hay mayor inconveniente, pues arranco con esta plática, ¿no? Y bueno, como les decía yo, en un principio, pues creo que es necesario mantener los conceptos claros, ¿no? A mí siempre me gusta, pues, platicar sobre los conceptos, sobre las cuestiones metodológicas, porque brindan un marco de referencia para las personas y entonces podemos hablar el mismo lenguaje. Me ha pasado, ¿no? En ocasiones anteriores, en pláticas anteriores, que a veces el no abordar este tipo de conceptos o estas referencias, pues provocan que en ocasiones el tema no quede totalmente claro o que estemos hablando un idioma distinto al que está hablando el presentador y no quiero que eso suceda en este momento. Entonces, platicar un poco de qué es la facilitación del comercio exterior o del comercio internacional, también nos lleva o nos remite a la historia de lo mismo, ¿no? Ustedes deben saber perfectamente, ¿no? Que a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues esta reorganización de los países, pues también llevó a la creación de distintas organizaciones, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas, que también implicó generar consensos nuevos de cómo se iban a hacer las cosas. Hoy, con la pandemia del COVID, estamos viviendo una nueva racha histórica, es un nuevo evento histórico. En lo personal, yo siempre le estoy diciendo a mi hija en estos días que esté muy atenta a lo que está sucediendo, porque seguramente esta época, así como fue en la Segunda Guerra Mundial, va a estar en los libros de historia. Y así como a las personas en aquellos momentos les empezó a tocar cambios radicales en su forma de hacer las cosas, cambios en la manera en cómo veían las cosas, cambios en cómo interactuaban con los demás, hoy otra vez está sucediendo lo mismo. Tal vez no es una situación de guerra como tal, pero sí es una situación que está cambiando el mundo. Entonces, lo mismo que ocurrió en aquel entonces está ocurriendo hoy. Los países se están reorganizando y están generando nuevas perspectivas que les permitan trabajar de una manera muchísimo más eficiente. Y hoy, lamentablemente, lo que ha surgido es el hecho de mantener una distancia social, un distanciamiento social, o lo que aquí se denominó como la sana distancia, lo que ha permitido que tecnologías como las tecnologías web emerjan. Entonces, a partir de esos momentos históricos, es que empieza el mundo a hacer una reorganización. Y para 1996 hubo una celebración de una conferencia ministerial en Singapur que da origen a pues la parte de la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Anteriormente denominada el GATT, y que a partir de esa conferencia, los países que estaban dentro de este momento, deciden hacer un estudio, lanzar un estudio sobre de qué forma podían hacer muchísimo más sencillo el comercio internacional, ya que cada entrada a cada país y cada salida de cada país implicaba formalidades muy distintas a las que pues podría ser aplicadas, por ejemplo, en Asia o en países como Estados Unidos, ¿no? Dependiendo de las libertades. Recordar también que teníamos el mundo dividido, bueno, ya para 1996 venía una reconversión de los países socialistas comunistas, ¿no? A países capitalistas, pero aún así el mundo se encontraba en otra situación de crisis. Una vez hecho este estudio, pues en el 2004, el mismo Consejo General de la Organización Mundial de Comercio determina que es necesario mantener el espíritu del GATT, del anterior acuerdo de aranceles, sobre las libertades y la simplificación de los procesos para hacer más fácil el comercio internacional y poder llegar los países que así lo requieren a otros países, a otros destinos, de la mejor forma posible, insisto, pero con procesos muy claros y estandarizados. Entonces, eso es lo que le da origen a la facilitación del comercio internacional,
estamos hablando ya del año 2004, y en ese mismo año el Comité de Negociaciones Comerciales establecido por el Grupo de Negociación sobre la Facilitación del Comercio de estos organismos llama a participar a otros organismos como la Organización Mundial de las Aduanas, el Banco Mundial, como la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, entre otros, para generar un acuerdo global y un entendimiento de lo que significaba facilitar el comercio internacional. Y este acuerdo pues recae en distintos instrumentos. Uno de los más famosos que nosotros podemos encontrar pues es el Tratado de Facilitación de Comercio, ¿no? Pero existen otros tantos esfuerzos que incluso se ven reflejados, por ejemplo, en el nuevo TEMEC que hoy tenemos en puerta, ¿no? En los capítulos correspondientes. Entonces, a partir de estas reuniones, a partir de todo esto que está sucediendo, pues surgen distintas conceptos sobre lo que es facilitación de comercio exterior, como los que tienen ahí en pantalla, pero dichos conceptos siguen manteniendo el espíritu de simplificación y armonización de procesos sobre los cuales se va a regir el comercio internacional. Y entonces, al hablar de simplificación y armonización de estos procedimientos o de estos procesos que rigen el comercio internacional, pues empezamos a ver también las medidas que tienen que ver con la política pública, con las normas con las que estamos acostumbrados, con las regulaciones, pero todo tiene un simple y llano objetivo. Y el objetivo tiene que ver con la reducción de costos, la simplificación en los tiempos y el hecho de que los países puedan beneficiarse de mejor forma del comercio internacional, que a través de estos mecanismos estandarizados puedan lograr que las mercancías lleguen a generar un descuento del 2 al 15% del valor que tienen, y lo que significa son impactos en los productos internos de los distintos países. Es decir, entre más, ustedes bien lo saben, ¿no? Que entre más barato puede ser un producto, aunque no necesariamente, ya podemos entrar en discusión sobre los tipos de industrias en las que nos encontremos, pero de manera general, ¿no? Y a nivel económico, entre más barato sea un producto y si la demanda lo permite, ¿no? El consumidor final es el que se va a ver beneficiado, ¿no? Pues es así, al final de cuentas, que estas reducciones de costos, ¿no? Tan solo la OCDE estima que para una empresa el hecho de simplificar sus procesos de comercio internacional pues puede llegar a reducir el 15% del valor de las mercancías. Nosotros hemos analizado y hemos estudiado mucho este tema con la generación de nuestra plataforma y hemos visto que los ahorros en costos en los procesos que actualmente se llevan van alrededor hasta el 50%. Y resalto el hasta porque depende mucho de la industria y del producto del que estemos hablando. Pero en términos generales, la facilitación de comercio internacional, su objetivo primordial es poder ahorrar costos que van en función también de los tiempos, ¿no? Y obviamente, pues el impacto que esto tiene en empleos, el impacto que tiene en los productos internos brutos, etcétera, en los países en donde está destinado. Entonces, es así que, para hablar de facilitación de comercio exterior nos tenemos que poner en dos marcos de referencia, ¿no? Uno que tiene que ver con el marco a nivel país, a nivel política, a nivel gobierno, que habla sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos de los acuerdos, de los tratados, de las normas, de las políticas públicas, de todas esas cuestiones. Y otro proceso que tiene que ver con otra esfera de referencia que tiene que ver directamente con las empresas. Es decir, el hecho de que nosotros nos veamos como empresarios normados o normalizados a partir de la política pública que los gobiernos destinan para el comercio internacional implica que nosotros nos sometamos a una serie de estandarizaciones de nuestros procesos, pero eso no queda ahí, porque finalmente esas estandarizaciones son de carácter general. En sí la facilitación del comercio busca, pues es una reorientación, una simplificación, ¿sí? Y perdón, una disculpa acá. Decía yo, una sistematización, una reorientación y una simplificación de todos estos procesos y que pueden ser totalmente automatizados.
Como ustedes saben, el comercio internacional es un proceso complejo, cuyas colaboraciones pueden ser directas o transversales según el tipo de industria y el interés. Esto, obviamente, además de los factores del tamaño de la industria, de la demanda, de todas estas cuestiones que tienen que ver con los controles, la planificación, los cronogramas, ¿sí? Hacen que el comercio internacional se vuelva a veces una situación, de hecho, tortuosa, ¿no? Y decía yo, ya he repetido como 3 o 4 ocasiones en esta plática, que termina siendo un proceso también bastante burocrático. Entonces, una empresa para poder importar y exportar mercancías, pues tiene que respetar estas regulaciones, tiene que respetar estos procedimientos y esas regulaciones y esos procedimientos se ven reflejados en las formalidades y en los documentos que a veces inician incluso antes de que nosotros hagamos la exportación real de las mercancías. Y también empezamos a trabajar con otros conceptos como el riesgo y la propiedad de las mercancías, ¿no? Cuando nosotros empezamos a vender, ya sea una exportación o una importación, empezamos a asumir riesgos y empezamos a transmitir la propiedad de la mercancía con estas mismas formalidades y estos mismos documentos que existen en el comercio y siguiendo los reglamentos y los procedimientos que ya están establecidos. Entonces, esfuerzos como las ventanillas únicas de comercio exterior, pues reflejan un tanto lo que implica la aplicación tecnológica dentro del comercio internacional y refleja de bastante buena forma, ¿no? El hecho de que es posible la automatización de los procesos de comercio internacional desde el nivel micro, ¿no? Que sería el nivel que nos corresponde a nosotros como empresarios, hasta el nivel macro que corresponde ya a las políticas gubernamentales y el impulso de organismos como el COMSE, ¿no? Que está ahí para poder llevar todo lo que nosotros decimos como empresarios y nuestras necesidades, ¿no? A los distintos organismos gubernamentales para que estas regulaciones se puedan hacer muchísimo más sencillas. Entonces, pues obviamente, mientras nosotros nos vamos enfocando en estas partes, ¿no? Pues surge ya la necesidad de visualizar la aplicación tecnológica como un puente para facilitar el comercio internacional. Y entonces aquí es en donde nosotros podemos ya empezar a platicar de distintos tipos de tecnologías que funcionan perfectamente, pues, para precisamente esto, ¿no? Para sistematizar, para poder generar, reorientar los procesos, para simplificarlos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy la plática, ¿no? Que además tiene un nombre bastante peculiar y bastante largo, ¿no? Eh, Habla sobre las tecnologías distribuidas para la facilitación de operaciones de comercio internacional. Pero en realidad el concepto de distribución, el concepto de centralización y el concepto de descentralización no son nuevos para nosotros, pero para las aplicaciones tecnológicas probablemente sí. Entonces, para poder entender cómo la tecnología puede apoyar en las tareas de facilitación de comercio exterior, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que yo decía, el comercio internacional es un proceso repetible. Es un proceso que está básicamente estandarizado de alguna u otra forma a través de esas normas y de esos procedimientos que yo decía, y que es un proceso bastante complejo por la cantidad de actores que intervienen dentro de él. Y no solamente la cantidad de actores, sino la cantidad de pasos que tenemos que dar con estos aspectos que yo decía burocráticos, la documentación que se ve, y todo esto deriva de una construcción de confianza. Entonces, yo creo que no tengo yo que contarles, ¿no? Cómo funciona la confianza en el comercio internacional, pero es uno de los aspectos muy mucho más complicados, ¿no? Es el aspecto probablemente más complicado que hay para generar un acuerdo que nos lleve después a una relación de largo plazo. Probablemente ustedes puedan platicarme, ¿no? Más adelante, alguna experiencia que hayan tenido respecto a un mal negocio, ¿no? O a poner la esperanza en un negocio con una persona que parecía darnos toda la apertura, parecía tener todas las posiciones para llevarnos a un buen puerto con nuestros negocios, pero que al final
pues no se da porque precisamente faltaron a nuestra confianza. Entonces, desde el hecho de que nosotros estamos en un país regido por una ley, por unas leyes, con una cultura distinta, ¿no? Al país a donde vamos a hacer nosotros negocios y con las personas que estamos haciendo tratos, pues ya implica que tengamos que romper todas las barreras que existen de comunicación, culturales, contextuales, incluso religiosas y políticas, para poder sentarnos, generar un marco de confianza y poder empezar a establecer estas relaciones comerciales de las que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La tecnología también, sobre todo la tecnología de información, ¿no? Y estas tecnologías que yo hablo para la facilitación de comercio internacional, también reflejan de una manera más clara cómo, cómo esta relación de confianza y de construcción, pues se ve mermada con la distancia y con la aplicación. Entonces, ya que el comercio internacional es un proceso, decía yo, repetible, que es un proceso tanto estandarizado y que implica la construcción de confianza, nosotros tenemos que conocer también qué tipo de aplicaciones tecnológicas o qué tipo de tecnologías podemos utilizar para sentirnos más seguros y más cómodos, ¿no? Entonces, en este contexto, pues nosotros podemos hablar de tres tipos de aplicaciones tecnológicas o tres formas de tecnologías que hay hoy en día, sobre todo muy aplicado a tecnologías de la información, que creo que sería el mayor de los enfoques en esta plática. El primero de ellos que tiene que ver con las tecnologías centralizadas. Y de estas plataformas creo que todos conocemos cómo funcionan, ¿no? Porque todos estamos muy habituados a ellas, porque es el principio de las aplicaciones que nosotros tenemos. Y estas aplicaciones tecnológicas pues responden a un centro, ¿no? Como tal. Es un centro por lo que podría ser un servidor central, ¿no? Como nuestros correos electrónicos, como las mismas redes sociales, como muchas plataformas que los gobiernos nos ponen a disposición, por ejemplo, el mismo Busem, son plataformas que están totalmente centralizadas y que implica que toda la información tiene que entrar por ese nodo central, y salir por ese nodo central para comunicarse con las demás partes. ¿Qué es lo que sucede con esas mismas plataformas centralizadas? Otro ejemplo de plataformas centralizadas es esta misma plataforma que estamos utilizando para hoy tener la plática, ¿no? Y creo que ha sido muy llamativo, ¿no? Y aquí mismo entiendo yo que ya nos sucedió en alguna ocasión con estos webinars del Zoom, ¿no? Donde vinieron los ataques y vienen los ataques de los hackers y de personas que están tratando de ingresar a nuestro sistema. Entonces, estas plataformas centralizadas son muy vulnerables porque el ataque llega directamente al corazón de la misma. Y por lo tanto, la seguridad que se tiene que armar alrededor de todo esto, pues empieza a hacerse como en distintos niveles y no nada más tiene que ver con certificados de seguridad dentro de la misma operación, sino también los servidores espejos que a lo mejor muchos de ustedes tienen en sus empresas, ¿no? O servidores en la nube hoy actualmente, donde nosotros vamos respaldando la información por si se pierde, ¿no? Por si algo le pasa a mi equipo de cómputo, por si algo le pasa al servidor de la empresa, por lo menos hay un respaldo. Y entonces empezamos a ver los respaldos. ¿Qué sucede también con este tipo de aplicaciones? Y hablando un poco en esta cuestión de la construcción de confianza. Una de las cosas que nos ha costado mucho trabajo asumir a nosotros, ¿no? Y me refiero a nosotros como personas, como seres humanos, en nuestras relaciones, es precisamente, y sobre todo en una cultura como la mexicana, ¿no? Es precisamente el poder darle un valor a la palabra. Y entonces cuando queremos darle un valor a la palabra, lo que hacemos es tomar un documento, ese documento lo firmamos. Al firmar nosotros ese documento, pues estamos dando una validez a lo que nosotros estamos diciendo. O sea, llámese un contrato, llámese una factura, llámese cualquier tipo de documento que respalde nuestros dichos. Entonces, conforme fue avanzando la tecnología, conforme ha ido avanzando la tecnología, nos encontramos con nuevos mecanismos de hacer valer nuestra palabra. Un correo electrónico, por ejemplo, lleva con nosotros, el hecho de llevar una dirección electrónica que nos pertenece a nosotros, en teoría es, y de acuerdo a las leyes que están regulando toda la cuestión de firmas electrónicas y a los tratados internacionales, en teoría tiene la misma validez que un contrato físico con la firma. Pero ¿qué hacemos? Preferimos
que además del correo electrónico nos hagan llegar el documento, llámese una factura, llámese una carta aporte, llámese cualquier tipo de documentación que nosotros estamos acostumbrados a manejar, que nos la hagan llegar de manera física. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo confiar. Porque estas tecnologías centralizadas de las que estoy hablando son manipulables. Entonces nosotros sabemos que hoy hay muchos programas que pueden editar un PDF, muchos programas que pueden dibujar la firma de alguien, que puede haber muchos programas que permitan manipular la información de tal forma en que lo que nosotros estamos viendo no corresponde a la realidad y por lo tanto este tipo de tecnologías se vuelve muy, muy vulnerables y provocan que nosotros no podamos confiar. Entonces, si bien estamos acostumbrados a mandar la documentación por correo electrónico, por ejemplo, el hecho de darnos el tiempo para revisar y no confiar en lo que está pasando es un reflejo de lo que el límite de la tecnología centralizada nos puede hacer. Entonces, a partir de eso, surge otro tipo de tecnologías que les llaman descentralizadas. Y en la descentralización ya entra el concepto, ahora sí, de nube, ya de una manera muy fuerte, en donde sigue existiendo un servidor central, por ejemplo, los servidores mismos de Google que están en la nube, son los servidores que le dan, alimentan todas las fuentes de las distintas plataformas y herramientas tecnológicas que existen en Google, pero tienen un respaldo en otros nodos, entendiendo los nodos como los dispositivos que están conectados en las distintas redes, ¿sí? Y que ejecutan software de manera automática o algoritmos de manera automática para ofrecer un nivel de seguridad y para transmitir, llevar y traer esta información que estamos provocando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues lo que pasa es que la confianza empieza a crecer un poco respecto a las plataformas centralizadas y también nosotros empezamos a tener un poco más de control y a sentirnos más tranquilos de utilizar este tipo de tecnologías, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros hacemos hoy en día con este tipo de aplicaciones centralizadas, perdón, descentralizadas, es decir, ok, no hay problema, o sea, yo te voy a mandar mi factura, ¿sí? Pero voy a guardarme la copia de esta factura y cualquier detalle que tengamos, pues yo estoy respaldado porque tengo el documento de alguna forma, además de tener el documento físico, lo tengo respaldado de alguna forma y si tú quieres manipular esta factura o si tú quieres manipular este documento, este contrato, pues obviamente yo voy a tener herramientas para llevarte ante una autoridad o ante un tercero y decir, ¿sabes qué? Ese contrato no es el que yo, o del que estábamos platicando, ¿no? Este es el contrato original y bueno, pues ahí tendría que ver una trazabilidad de la documentación, se tendrá que ver con peritajes, todo lo que se tendría que hacer, pero de cierta forma nos da una tranquilidad. ¿Qué pasa con las aplicaciones descentralizadas que son con las que hoy en día estamos trabajando de mayor forma? Siguen dependiendo de un centro, siguen dependiendo de una autoridad centralizada que le da todos los permisos a los otros nodos para que puedan operar. Entonces, siguen siendo bastante vulnerables al respecto, ¿no? Y por ahí hemos sabido muchos casos en donde se roban cuentas completas, ¿no? De usuarios de las distintas plataformas electrónicas que conocemos, ¿no? Ha habido casos de filtración de datos de usuarios de Facebook, ha habido casos de filtración de datos de los bancos. Los bancos trabajan muy bien con este tipo de plataformas descentralizadas, pero pues al final el depender de una autoridad central los sigue haciendo vulnerables. Y la otra es que no podemos evitar que exista manipulación de la información porque la verificación de esa información depende de dos partes, del punto A y B, pero además depende de que un tercero diga a través de ya sea un peritaje o de cualquier otra forma, si la información fue corrompida o no. Insistir, porque sigue pasando por un servidor centralizado, ¿no? Entonces, lo que ha venido pasando hoy en día es que nosotros estamos requiriendo no solamente de poder operar de manera fácil, como lo hacen las tecnologías descentralizadas, sino de una manera en donde podamos estar más tranquilos y más confiados. Y es ahí donde surge el tema de las plataformas distribuidas.
Las plataformas distribuidas o las tecnologías distribuidas no son tan nuevas, el concepto como tal, pero sí su ejecución. Y la primera ejecución real de una plataforma distribuida, pues es parte desde el surgimiento del Bitcoin, que hoy hemos escuchado que Bitcoin se ha ido a las nubes, ¿no? Que fueron las primeras formas en que existió, ¿no? De poder resolver un problema que existe dentro de las plataformas descentralizadas y de las plataformas centralizadas, que es el hecho de manipular la información. Entonces, ¿qué hacen las plataformas distribuidas? Como tal, las plataformas distribuidas operan a través de nodos, que son todas estas figuras que nosotros vemos de colores, ¿sí? Estos nodos son dispositivos, que puede ser mi computadora, puede ser un servidor en la nube, puede ser un teléfono inteligente, cualquier dispositivo que esté conectado dentro de la red, el cual tiene permiso con el mismo software que estén operando de ejecutar algoritmos que se conocen como algoritmos de consenso y ponerse de acuerdo respecto a la información que está circulando a través de la red. Entonces, estos nodos se conectan y se comunican entre sí y lo que hacen es que si yo envío una información de un punto a un punto B, el punto A que está mandando la información también le comunica esa información a los demás nodos y los demás nodos empiezan a tratar de resolver algoritmos matemáticos a fin de validar la información que está circulando en la red hasta que uno de los nodos puede encontrar la respuesta matemática o el algoritmo a esa respuesta y entonces le manda una señal a los demás nodos para decirles, esta es la información verdadera y todos los demás nodos crean una copia de esa información. Pero esta copia queda encriptada y esta copia solamente tienen acceso a las personas interesadas que tengan las llaves públicas y privadas que la operación requiere. Estas llaves públicas y privadas funcionan de una manera muy similar a como nosotros estamos acostumbrados con la firma electrónica avanzada que nos da el SAT. El SAT nos da dos archivos, un archivo con una extensión .ki, que es el archivo de nuestra llave privada, ¿no? Y otro archivo que es el archivo de la llave pública. Y con esos archivos nosotros podemos firmar de manera electrónica y el SAT conoce que somos nosotros los dueños de esa firma. Entonces las plataformas distribuidas funcionan de una manera muy similar a una firma electrónica. ¿Qué sucede? Que si yo quiero romper la red, es decir, si yo quiero vulnerar la seguridad de esta tecnología, voy a tener que irme nodo por nodo. Entonces, cuando yo quiero atacar un nodo, como no tengo un nodo centralizado, un nodo a donde apuntar y atacar, al primer nodo que yo quiera atacar va a invalidar la operación porque va a detectar un ataque cibernético en este caso y toda la información y la documentación que quede va a quedar restringida para la persona que está atacando porque ese nodo le va a comunicar a los demás nodos que está habiendo un ataque. Entonces, ese nodo se va a invalidar, la información que va a estar ahí se va a invalidar y todos los demás nodos van a cerrar y van a empezar a tratar de validar que la información que contienen ellos sea la auténtica. Por lo tanto, toda la documentación, todos los archivos, todo lo que nosotros tengamos dentro de esta red, incluso pueden ser algoritmos que trabajan dentro de una máquina, ¿no? De producción, también podría estar conectados en este tipo de máquinas, en este tipo de tecnologías, perdón, los dispositivos IoT, por ejemplo, también pueden entrar dentro de este tipo de tecnologías, ¿no? Distribuidas. Entonces, decía yo, todo lo que esté, la información que esté contenida ahí va a quedar de manera resguardada y segura. Una vez que el atacante desiste en su intento, la red se restablece y ese nodo que fue atacado también se va a restablecer. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a tener la certeza de que nuestra información va a estar totalmente segura y que nuestra información no va a perder ni la validez que tiene, ni va a perder toda la, no va a ser modificada de alguna u otra forma y aquel que la contiene es el único que puede leerla, aunque existan de alguna u otra forma de manera encriptada copias a lo largo de toda la red. Estas copias se hacen a través de unos mecanismos que se le conoce como hashes. Ustedes probablemente han visto los hashes, que son unas claves larguísimas, ¿no? Casi de 18 dígitos con alfanuméricas únicas que hacen referencia a un documento, que ese documento, pues, insisto, está resguardado y que solamente las personas que tienen acceso son las únicas que pueden leer, ver y todo. Entonces, si nosotros no queremos darle acceso a alguien más,
lo vamos a poder lograr a través de esta tecnología sin perder el control de la misma. Entonces, ¿qué sucede con estas tecnologías distribuidas? Bueno, las tecnologías distribuidas son buenísimas para construir confianza. ¿Por qué? Pues por lo que yo estaba comentando, ¿no? O sea, sabes que el documento que te está llegando es el documento original, sabes que una vez que la red lo validó, ya no va a haber manera de modificarlo y sabes que va a estar seguro dentro de toda la red sin pérdida de la información que estás haciendo. Entonces, para el comercio exterior, para el comercio internacional, este tipo de redes ha venido a revolucionar la manera en cómo se están haciendo las operaciones. Y no es de extrañarse que empresas grandísimas como la naviera Maersk estén apostando a este tipo de tecnologías. La tecnología, las DTLs tienen varias formas. La más representativa, la más segura de todas y la más sonada es la tecnología de bloques o la tecnología blockchain que nosotros ahora denominamos, ¿no? Y que funciona exactamente igual y hoy respalda pues transacciones financieras con las criptomonedas, pero que también está ya respaldando operaciones que implica la transferencia de un riesgo y una propiedad, como pueden ser las operaciones de comercio exterior, el endoso de documentos, el poder solucionar conflictos, ¿no? E incluso algunas otras operaciones ya también están hablando de resguardo de información y de comunicaciones persona a persona muchísimo más seguras, ¿no? Entonces, las plataformas de comercio, bueno, el cambio que está habiendo hoy en día tiene que ver con este cambio de paradigma de la manera en cómo se construye una red. Y lo que está pasando con este tipo de aplicaciones distribuidas es que le quitan el poder que tiene la autoridad central, ¿no? Y lo distribuye precisamente al resto de la red, y haciendo que la resiliencia de la red sea muchísimo más, mucho más fuerte, ¿no? Y que además, pues, todo lo que tiene que ver con la conciliación de datos no dependa de una sola persona, sino depende de una red completa que está respaldando cada una de las operaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué, claro, debemos implementar las DTLs en el comercio internacional? Pues lo primero es, el comercio internacional es un proceso repetible que se puede mejorar con la automatización, ¿no? Eso lo platicábamos. O sea, el comercio internacional surge a partir o más bien, la facilitación del comercio internacional surge a partir de la necesidad de estandarizar los procesos en los distintos países para hacer más fácil el despacho de las mercancías, ¿no? Entradas y salidas. Y de esa forma, pues lo que hemos provocado es que sea un proceso que está totalmente repetido. O sea, nosotros producimos algo, buscamos un comprador, nos ponemos de acuerdo con distintos proveedores de servicios intermediarios, ¿no? Para poder llevar esa mercancía hasta el lugar de destino y se vuelve a repetir el ciclo, ¿no? Y lo mismo pasa con la documentación que forma parte de esto. Generamos una orden de compra, se genera una factura, esa factura es enviada, se le manda una lista de empaques, se generan las cartas portes, la autoridad aduanal nos pide otro tipo de documentos, etcétera, etcétera, hasta que llega al destino final. Pero en este mismo proceso, como nosotros sabemos, pues existen otro tipo de reglas, como las reglas de los Incoterms, que nos marcan en dónde nosotros precisamente estamos transfiriendo nuestro riesgo y la propiedad de las mercancías. Entonces, todo ese complejidad del comercio, ¿no? Las DTLs pueden hacerlo muchísimo más fácil si nosotros conocemos de fondo cómo funcionan y sabemos que además de darle resiliencia a la red, una DTL puede construir o ayudar a construir confianza porque lo que nosotros transmitamos a través de ellos es seguro, ¿no? Otra cosa es la operación de comercio internacional, pues es un proceso largo y permanente. O sea, yo creo que es un poco redundante lo que estaba comentando, pero existe, ¿no? Y está ahí. O sea, nosotros sabemos que probablemente si no existieran las aduanas, ¿no?
llevar una mercancía de aquí a alguna ciudad, de aquí del centro del país, perdón, a alguna ciudad a Estados Unidos nos podría llevar incluso 24 horas, pero tenemos que pasar por un proceso aduanal donde hay una revisión tanto de salida como hay una revisión de entrada en los Estados Unidos, ¿no? Y a veces ese proceso que a lo mejor en un par de días podríamos hacer el despacho aduanal, nos lleva una semana o más por el incumplimiento. Entonces, el proceso se hace largo, se hace permanente y por lo tanto, el hecho de poder mandar antes nuestra documentación pues puede acortar el tiempo o poderle dar una trazabilidad a lo que nosotros estamos haciendo también puede generar muchísimo más confianza, no nada más en el consumidor, sino en las autoridades y eso nos puede ayudar a construir una comunidad en torno del comercio exterior que no solamente opere de manera interesada, ¿no? Sino que esos intereses converjan y se coordinen para beneficio de todos. Bueno, existen también, decía yo, muchas partes interesadas en el proceso, bueno, eso ya sabemos, ¿no? Pero la reconciliación de datos generalmente recae en un grupo limitado de participantes del proceso. Este grupo limitado de la conciliación de datos generalmente son las aduanas, la autoridad aduanal. O sea, al final todo lo que nosotros hacemos y creamos y generamos en el comercio es como un embudo. O sea, está toda la industria que está trabajando en torno a algo y al final si quiere exportar o quiere importar sus mercancías, caen en un embudo y ese embudo y esas puertas de entrada y de salida, pues son las aduanas. Incluso el papel de las mismas aduanas ha cambiado hoy en día porque nosotros las aduanas ya no las vemos nada más como una cuestión o una acción fiscalizadora, sino también como el primer contacto de seguridad nacional. Y hoy con la pandemia del COVID-19, pues estamos viendo que las aduanas van a ser un punto crucial para cuidar no solamente el flujo de mercancías o de productos y servicios, sino también para cuidar la integridad y salubridad de las personas. Por eso es que los países en algún momento decidieron cerrar sus fronteras y limitar solamente aquello que era esencial. Otra razón para implementar las DTLs es que la transferencia de valor entre participantes se da más allá del intercambio de dinero y de mercancías. Decía yo, en el proceso, en el comercio internacional, el riesgo y la propiedad de las mercancías, como ustedes bien saben, viajan de manera separada. Mientras nosotros podemos determinar el riesgo en el punto en donde vamos a entregar la mercancía de acuerdo a las reglas generales de comercio exterior, los Incoterms, la propiedad de la mercancía muy probablemente esté sujeta a un acuerdo que nosotros realizamos previo con nuestro comprador. Puede ser que nosotros hayamos vendido una mercancía a crédito y entonces hasta que no sea pagada en su totalidad esa mercancía, nosotros podemos tener derecho de propiedad sobre esa mercancía. Pero no solamente esto, también existen muchos documentos que son endosables entre sí. O sea, nosotros podemos generar una operación de comercio internacional y hacer un factoraje, por ejemplo, ¿no? Y entonces el valor de la operación no está centrado en la mercancía en sí, sino ya en la factura, que es la cuenta por cobrar que nosotros tenemos, que con un simple endoso, ¿no? Puede ser con recursos, sin recursos, nosotros podemos llevarla a una institución encargada de hacer factoraje y poder recibir capital de trabajo necesario para hacer eso. Entonces, si esa factura no está respaldada adecuadamente con una operación de comercio exterior, pues puede ocasionar distintos conflictos entre ellos, los fraudes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hablar del valor en el comercio internacional tiene que verse muchísimo más allá de solamente la cuestión del intercambio de dinero y del intercambio de mercancías. Los documentos también son valiosos en esto, ¿no? Y por lo tanto, la información que se contiene en ellos no debe ser posible manipularlo. Como decía yo, una tecnología centralizada sí da opción a manipularlo, una tecnología descentralizada da opción, una menor opción, pero sigue dando opción a la manipulación, pero las tecnologías distribuidas no nos dejan realizar este tipo de operaciones. Una vez que ya fue validada la operación, ya no es posible realizar estas manipulaciones. Entonces, hay muchas razones por las cuales las DTLs están llegando a revolucionar el comercio internacional, como decía yo, y a pesar de que tenemos muchas plataformas que a lo mejor ustedes ya trabajan y ya conocen,
ninguna de ellas tienen los alcances y el potencial que puede generar una plataforma que tenga de base blockchain o cualquier tipo de tecnología distribuida, ¿no? Además de, pues, otro tipo de beneficios como la generación de contratos inteligentes, donde, insisto yo, las operaciones de comercio, como el proceso repetible y complejo que es, pueda automatizarse prácticamente en su totalidad. Eso no quiere decir que quitemos el factor humano, pero sí podemos empezar a visualizar un futuro con muchísimo mayor libertad y mayor control en las cosas que estemos realizando. Y como decía yo, no es de extrañarse que grandes empresas ya estén viendo a las tecnologías distribuidas como lo que viene y a lo que hay que apostarle, y están generando muchísimas aplicaciones. Hoy las tecnologías distribuidas son una tecnología que apenas está en proceso de maduración. Pero a diferencia de hace casi 10, desde el 2008, perdón, de hace ya un poquito más de 10 años, que fue que salió la aplicación de Bitcoin, hoy estas tecnologías ya las podemos entender más y podemos empezar a desarrollar aplicaciones que sean muchísimo más útiles, ¿no? Hay empresas como IBM y como la naviera Maersk que han desarrollado TrailLens, por ejemplo, que es una aplicación destinada exclusivamente a la logística de los puertos y a la logística de contenedores, donde ellos también están fijando ciertas formas para evitar el papeleo que existe dentro de los mismos puertos, y también para poder empezar a generar cartas de crédito para las distintas empresas a partir de un consolidado, ¿no? de bancos que pueden operar ahí. R3 Corda es otro esfuerzo que están haciendo. En este caso surge a partir de los bancos más importantes del mundo. Entre de los bancos que están aquí con presencia en México, pues están prácticamente todos, ¿no? Está Santander, está BBVA, está Scotiabank, está HSBC. Muchos de los bancos que nosotros conocemos están dentro del desarrollo y dentro de este acuerdo que es R3 Corda. Y lo que ellos están buscando es simplificar los procesos de financiamiento para las empresas que están involucradas en el comercio internacional. De hecho, R3 Corda y TrailLens son dos iniciativas que surgen a partir de una misma visión que tiene que ver en cómo los bancos pueden mantener el control, pero facilitando la construcción de la confianza con las demás empresas para que los procesos, por ejemplo, de una solicitud de carta de crédito se vuelva muchísimo más simple y no dependa tanto del papeleo. A partir de ahí, pues han ido encontrando otros tipos de aplicaciones. Y así podemos encontrar, por ejemplo, Provenance, que es el logotipo redondo que está en la parte de abajo de la pantalla, ¿no? Que tiene que ver con la trazabilidad de productos, o otros como WeTrade, que tiene que ver con el hecho de poder respaldar la información en una nube descentralizada totalmente, ¿no? Nosotros en México no nos hemos quedado atrás. De hecho, México tiene, me parece, es después de Argentina, ¿no? Y por ahí compitiendo con Chile, de los países en América Latina que más rápido han estado desarrollando y aprovechando las tecnologías distribuidas. Si ustedes buscan aplicaciones como con el blockchain y todo esto, pues pueden encontrarlas en otros espacios. Y bueno, sin embargo, para comercio exterior, pues encontramos una oferta bastante limitada. Y como les decía, pues yo estoy bastante orgulloso, ¿no? de representar a Fairwind y platicarles que pues nosotros hemos logrado, después de un poco más de un año de desarrollo y de los aprendizajes que hemos tenido en esto, llegar a una solución de comercio exterior llamada BigLeaper, que es una plataforma web distribuida para la aplicación, para las operaciones o facilitación de operaciones de comercio exterior, ¿no? Que pueda llegar a ayudar a reducirles hasta entre 15 y 50% el tiempo, ¿no? Sobre todo en el proceso documental. Esta plataforma es fácil y accesible, es rápida y amigable, es adaptable, ¿no? A lo que está, tiene permisos, y pues como decía yo, es todo, tiene todo este espíritu distribuido, ¿no? Generando a través de estas tecnologías, ¿no? Una plataforma de comunicación única donde los distintos actores que intervienen en la cadena de valor pueden enviar y recibir la documentación, ¿sí? Sabiendo que está respaldada y además con canales de comunicación muy específicos.
Me gustaría platicar un poco más al respecto de Big Leaper, pero pues el tiempo aquí es muy corto, ya estamos agotando toda la parte de la plática. Encantado yo, si ustedes quieren escribirnos, ¿no? Por acá dejo un poquito los contactos. Encantado yo de poderles dar información, incluso de mostrarles la plataforma como tal. Y bueno, pues ya nada más para cerrar, decirles como conclusión que las tecnologías distribuidas no solamente son el futuro, sino que son el presente y que cualquier aplicación tecnológica tenemos que estarla pensando desde su utilidad, ¿no? ¿Para qué las queremos? Entonces, el comercio internacional es un proceso complejo, pero que si nosotros nos fijamos también en cómo podemos simplificarlo, cómo podemos ayudar a la facilitación, pueden tener muchísimos beneficios para nosotros. Y bueno, pues ya no me queda nada más que agradecerles el tiempo y pues adelante, José, no sé si todavía tenemos un tiempo para las preguntas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Sí, todavía tenemos tiempo. No sé si los compañeros quieran hacer alguna pregunta relacionada. Yo sí te voy a preguntar, Jorge, el tema de la plataforma que están manejando actualmente, ¿ya la están manejando en Puebla, por ejemplo, en la región sur, sureste? ¿Cómo está haciendo su impacto? Bien, la plataforma de hecho acaba de ver la luz ahorita en este mes de mayo. Y hoy estamos abriendo un programa nosotros denominamos un programa de Early Adopters. Ese programa pues es precisamente un programa de lanzamiento como tal, y lo que estamos haciendo es que las empresas que estén interesadas en llevar una solución como la nuestra dentro de sus organizaciones, tengan beneficios adicionales que no van a tener ya las empresas que se inscriban o suscriban muchísimo más adelante, ¿no? En esos programas. ¿Qué implica un programa de Early Adopters? Bueno, nuestra plataforma está en una versión todavía, es una versión beta, es decir, es una versión que tiene muchas funcionalidades ya suficientes para operar en ambientes reales, es decir, la plataforma ya fue probada con algunas empresas, con usuarios como tales, ¿no? Y ha dado muy buenos resultados. Y está listo para ser implementado dentro de los procesos. Pero como una versión beta, y a nosotros nos gusta decir que hoy en día todas las cuestiones tecnológicas son versión beta, ¿no? Todos estamos en una versión beta hoy en día y vemos que constantemente nuestras plataformas están actualizándose, ¿no? A veces hasta además, a veces estamos trabajando y de repente llega la actualización y decimos, no, está la actualización. Bueno, Big Leaper se está actualizando y las actualizaciones las vamos a realizar a partir de la retroalimentación que nos den las empresas que se quieran inscribir en este programa. Eso implica que, pues de alguna forma, uno de los beneficios es el hecho de estar siempre a la vanguardia tecnológica, o sea, aprovechando tecnologías como esta, como tecnologías distribuidas, pero no solamente eso, sino marcando la tendencia de lo que la industria en la que nosotros nos encontremos va a estar en un futuro, pues, trabajando, ¿no? Manejando. Entonces, ese es parte de esos beneficios, además de pertenecer a una comunidad, ¿no? Que va a ser reducida, o sea, en 3 meses vamos a cerrar este programa y, bueno, pues descuentos adicionales que pudieran venir dentro de la plataforma, ¿no? Lo que nosotros encontramos dentro de todas las pruebas que realizamos en las empresas es que el ahorro en tiempo en la operación, solamente en la operación de comercio exterior, era aproximadamente entre un 15 y hasta 50, nos llegó a dar mediciones de hasta 50%, ¿no? Si esto depende mucho de qué industria estemos hablando, depende mucho de los productos, etcétera, etcétera. Pero eso es como un poco las cuestiones que nos ha arrojado este tipo de tecnologías, ¿no? Ok, perfecto. Compañeros, ¿alguien más que guste hacer preguntas? Ah, ya salió una. Nuestro compañero HP pregunta, si la tecnología distribuida recibe un ataque, ¿qué tan seguros están los datos después de esto? Ok, muchas gracias por la pregunta. Hoy en día las tecnologías distribuidas son las tecnologías más seguras que existen, ¿no? Como decía yo, y tal vez sea, perdón, bueno, que me regrese a la gráfica, ¿no? En donde se tienen los distintos nodos, aquí donde está,
La diferencia, si nosotros vemos entre una tecnología centralizada y una tecnología descentralizada con la tecnología distribuida, es que no encontramos un centro de la plataforma, sino que los nodos, ¿no? o las partes en donde están conectadas están totalmente distribuidos. Por lo tanto, es muy difícil que una persona hoy en día, con las tecnologías que hay, pudiera atacar a una red completa. O sea, para poder bajar la información que existe dentro de una red distribuida, tendría que generar un ciberataque a todos los nodos al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que sucede es que la tecnología genera una resiliencia propia. Invalida un nodo y se conectan todos los demás nodos a la vez, ¿no? Ya ha habido, y bueno, esto sí creo que hay que dejarlo claro, ¿no? Ninguna tecnología es infalible y en la medida en que la tecnología avanza, pues también avanzan las herramientas para el hackeo. Incluso las mismas empresas como nosotros que estamos involucrados también en la cuestión de innovación y desarrollo tecnológico, pues buscamos personas o herramientas que puedan generar ataques o que puedan simular ataques para probar la resiliencia de las distintas herramientas, ¿no? Y obviamente conforme la tecnología se vuelve muchísimo más avanzada, pues los hackers también, y encuentran mecanismos para hacerlas caer, ¿no? Entonces, digamos, si pudiéramos hablar en un porcentaje, a lo mejor la tecnología distribuida es segura en un 98%. Ya ha habido ataques por ejemplo, en Bitcoin ya hubo un ataque bastante fuerte, pero eso ayudó a mejorar muchísimo la resiliencia y demostró que si bien puede haber ataques cibernéticos, la información sigue estando segura y sigue pudiéndose respaldar. Muy bien, perfecto. Roberto Romo nos pregunta, ¿qué tan grande es el volumen del comercio a través de las DTLs? Hola Roberto, bien, muchísimas gracias. La pregunta es bastante interesante y me alegro mucho que la hagas. Eh, Hay muchos documentos que nosotros podemos encontrar en donde habla de la poca velocidad que tienen las tecnologías distribuidas, sobre todo blockchain, ¿no? Con respecto a las tecnologías que nosotros estamos habituados. Sin embargo, hoy, y para sorpresa también de nosotros, ¿no? Que estamos metidos en esto, las grandes compañías como Amazon, como IBM, como otras empresas que dan y proveen de infraestructura tecnológica, han encontrado ya mecanismos para hacer muy veloz este tipo de operaciones. Entonces, antes se hablaba que una operación, por ejemplo, en una blockchain, podía generar 10 transacciones por segundo, cuando una operación en una tecnología centralizada o descentralizada estábamos hablando de millones de transacciones o miles de transacciones por segundo. Esto estoy hablando del 2008. Pero una de las cosas que ha permitido ver las tecnologías distribuidas es el cumplimiento de la famosa ley de Moore. Si no conocen, Moore fue uno de los cofundadores de Intel y él generó una ley muy famosa que estaba aplicada a los procesadores, ¿no? Que decía que los procesadores iban a reducir su tamaño a la mitad cada 2 años y la tecnología iba a avanzar en esa misma medida y ahora es aplicable para todas las cuestiones de tecnología. Entonces, cada 2 años vamos encontrando mejoras. Hoy, tal vez hablarte de las tecnologías en general de las DTLs me cueste mucho trabajo, pero sí te puedo hablar de Big Leapr en particular, porque eso sí lo tenemos muy bien medido. Big Leapr tiene una capacidad para generar 4 millones de operaciones al mes. Y sus transacciones son en tiempo real. Esto quiere decir que no tenemos un desfase en segundos como en otras plataformas. Las tecnologías DTL sobre las que nosotros estamos basados tienen capacidades similares. Espero haber contestado o respondido a la pregunta con esto. Ok. Nuevamente nos pregunta HP, ¿con el nuevo contexto internacional aconseja mantener los documentos en físico a fin de evitar alteraciones digitales? No, pues mira, muchas gracias, HP. La verdad es que se me hace bien interesante tu pregunta porque refleja dos cosas, si estoy interpretando bien, ¿no? Una cuestión es la situación que estamos viviendo hoy sobre el hecho de que ya no queremos tocar nada, ¿no? Yo me incluyo, o al menos yo sí estoy dentro de ese grupo de miedosos, ¿no? En los que ya no sé cómo mantener mis manos limpias, ¿no? Y la documentación física, pues como nosotros sabemos ahorita en esta situación,
pues es una forma de transmisión dentro de las oficinas, ¿no? Y el otro tiene que ver con, pues, la cuestión de, pues, el avance tecnológico, ¿no? Y las necesidades de las empresas de mantener, insisto yo, la confianza y sobre todo poder también ahí apreciar una cuestión sobre la fiscalización. Aquí nosotros tenemos que entrar en varias esferas para responder esta pregunta. Decía yo, la primera es, si tú me preguntas desde el punto de vista sanitario, ¿cómo estamos hoy? Mi respuesta es no. O sea, yo prefiero ya mantener mis documentos en electrónico, ¿no? Y tener la menor transmisión de estos documentos hacia las terceras personas que puedan estar involucrados. Pero yo puedo estar muy seguro de lo que estoy haciendo, de que me lavé las manos, de que mis documentos están limpios, etcétera, etcétera, pero no sé qué pasa con las demás personas que están a mi alrededor que lleven y traen, ¿no? Entonces, nada más por poner el puro ejemplo, ¿no? Yo he estado recibiendo el súper en la casa y los tickets los reviso y en ese momento los rompo, ya no entran a mi casa. ¿Por qué? Porque sé que ahorita es una fuente de contagio el papel y no hay manera de lavarlo. Si les echo Lysol se borra, ¿no? Entonces, desde el punto de vista sanitario yo diría que no. Ahora, desde el punto de vista de transmisión y de confianza de la información hacia terceras personas, yo creo que este es el momento justo, y hoy estamos viviendo en un momento histórico, para que las empresas, nuestras empresas, y nosotros como en la parte de la cultura que nos corresponde como país, nos empecemos a acostumbrar al manejo electrónico de las cosas, ¿no? No solamente en la cuestión de documentación, también en la cuestión del dinero, también en cuestiones de otra naturaleza que pueda ser pasado a espacios digitales. Creo que ese es el momento preciso, ¿no? ¿Y qué implica esto? Pues implica el que nosotros mismos como personas le demos la validez adecuada a esos documentos digitales que tenemos, ¿no? Y el tercer aspecto que ya tiene que ver con las regulaciones y con las cuestiones fiscales. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el SAT aquí en México está evolucionando y está tratando de llevar todo a los espacios digitales, igual Banxico, igual el gobierno federal. Entonces, por eso es que se implementan las firmas electrónicas avanzadas, los sistemas del SAT, el BUSEN, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Que el mismo contexto que ya veníamos arrastrando, la misma eh, energía, la misma forma en la que ya veníamos trabajando, nos está indicando que a donde vamos es precisamente al manejo digital de las operaciones. Ahora, yo en lo personal, ya hablando en la última esfera, que sería la esfera de las tecnologías distribuidas, te diría, yo ya no tendría documentos físicos, ¿no? O sea, yo ya no los aconsejo como tales tener los documentos físicos. ¿Por qué? Porque si ya tengo un respaldo digital, sé que ese respaldo digital está en una red distribuida en donde nadie va a poder alterar los documentos si los quieren revisar y donde yo pueda hacer la presentación, pues qué caso tiene empapelarme con cada vez más y más y más y más documentos, ¿no? Nosotros sabemos, las personas que estamos en esto, ¿no? Que una de las cosas que te exige, por ejemplo, en la cuestión fiscal, regresando a la cuestión fiscal, pues es mantener tu expediente electrónico completo de tus operaciones de comercio internacional. Y completo es completo, ¿no? Es total. Entonces, a veces la costumbre de tener los documentos físicos van más por la falta de confianza de nosotros que propiamente por una cuestión ya de validez de los documentos, ¿no? También es muy interesante, por ejemplo, leer la legislación que hay respecto a los documentos electrónicos y las firmas electrónicas. Nos vamos a percatar que desde un correo electrónico nosotros ya podemos darle validez. Entonces, ya generalizando la respuesta, pues mi respuesta es no. O sea, es preferible tenerlos en digitales. Listo. Gracias, Jorge. Bueno, compañeros, si no tienen alguna otra pregunta. Okay. Listo, bien, otra pregunta. ¿Habría alguna plataforma que llegase a tener un efecto red? No sé si me pudieras aclarar qué tienes o qué quieres decir con efecto red. Para poderla responder. Sí, que se masificará su uso. Ok. Bueno, yo creo que ya existen, ¿no? O sea, no es como tales. Sí, ya te entendí. Mira,
Creo que la masificación de los usos pues ya existen como tales, ¿no? O sea, por ejemplo, entiendo yo que la analogía podría ser las mismas redes sociales. O sea, un efecto red en este sentido, por lo que entiendo, sería algo así como lo que trabaja Facebook, ¿no? En donde ya todo el mundo estamos habituados y todo el mundo corre alrededor de esto. Creo que hay muchas plataformas que en distintas escalas ya lo están logrando. Aquí una de las cuestiones más críticas, me parece, es, además de la relación de confianza, la construcción de confianza que yo platicaba, creo que tiene que ver con la comunicación adecuada, ¿no? O sea, que esa herramienta no distorsione la forma en cómo te estás comunicando con los demás, porque también hablamos en dos niveles distintos, ¿no? Una cosa es la información que pasa a través de la red y tomando de ejemplo las redes sociales, pues creo que es muy claro, ¿no? Una cosa es lo que nosotros subimos a la red y que dejamos ver en la red y otra cosa es exactamente lo que queremos comunicar. Entonces, a veces nosotros preferimos generar las reuniones uno a uno, presenciales, incluso aunque tengamos plataformas como estas, como plataformas de videoconferencias, porque el lenguaje corporal, nuestra misma tono de voz, la forma en cómo nosotros nos desenvolvemos en el espacio, habla mucho de lo que nosotros somos como personas y de la forma en la que estamos planteando el asunto en el que estamos parados, ¿no? Si fuera una negociación, de la seriedad en donde estamos planteando esa negociación. Entonces, la tecnología aún nos está demostrando con este contexto que estamos viviendo hoy, que es posible usarla, ¿no? Y que es posible construir la confianza y que simplemente nosotros nos tenemos que adaptar hacia eso. Yo esperaría que, por ejemplo, en el caso de Biclipper, que es una plataforma nueva, ¿no? Este efecto red que tú dices, pues se logre. En el caso de Biclipper, por ejemplo, lo que nosotros hemos logrado alcanzar es un nivel de comunicación en un canal único. Hoy, por ejemplo, yo sé que la operación como tal de comercio exterior, la documental, implica una serie de correos electrónicos que a veces distorsiona toda esta comunicación. Entonces, en ese sentido, nosotros a través de lo que nosotros denominamos un folio, generamos un canal único de comunicación donde el agente aduanal, el forwarder, el importador, el agente aduanal del otro lado, pueden estar viendo la misma información en tiempo real, la que les corresponde, obviamente, no, si no le corresponde a alguno ver un documento, no lo van a ver, y entender que lo que nosotros estamos haciendo es referente a esa operación. Incluso tenemos hasta una función de chat porque consideramos que para poder alcanzar este nivel de usabilidad que requiere para después tener este efecto red del que dices, la comunicación tiene que ser fundamental. Pero sí, yo creo que hay plataformas que ya están en eso, ¿no? Ya lo tienen. Ahora, hablando de estas nuevas plataformas distribuidas, no me queda la menor duda que habrá las plataformas y esto es una carrera en el tiempo, ¿no? No nada más es la carrera por llegar a las empresas más rápido, sino es porque las personas también puedan entender y adaptarse en este sentido a las mismas tecnologías. Muchas gracias por la pregunta. Listo. ¿Alguien más desea preguntar? Creo que no, Jorge. Te agradezco muchísimo, Jorge, la participación de este webinar que concluimos contigo. Nos vemos para el próximo jueves, compañeros. Tenemos un webinar sobre el mundo después del COVID, donde vamos a hablar de manera general la parte social, económica y política de lo que está aconteciendo y qué es lo que podría venir de manera consecuente después de que regresemos a laborar de manera paulatina. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a Jesús, que no sé si se conectó, pero también Jesús es el director de Fering Group, una gran empresa que el día de hoy ha sido el patrocinador de este tema, que ha sido la facilitación de comercio exterior. Y Dios mediante nos vemos el día jueves. Gracias, Jorge, y gracias a todos. Excelente tarde. No, hombre, muchísimas gracias. Gracias a todos y bueno, bonita tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.